¿Qué tal? Nuevamente buenos días. Esta semana ha sido una semana muy especial. En lo personal ha sido una semana bastante ajetreada, pero estoy feliz de que Dios ha provisto los medios, ha hecho los milagros nuevamente para que nosotros podamos reunirnos y para que podamos estar adorando juntos y creciendo juntos. La verdad, esta semana ha sido muy particular, muy especial para mí, también para mi familia. Hemos estado tomando decisiones importantes y hemos estado también, como ustedes saben, viajando. Así que el volver a casa hace unos días fue una bendición, sobre todo para poder seguir con este plan que hemos tenido de tener esta semana en la cual estaríamos analizando y enfocándonos en la persona de Jesús como nuestro mejor amigo, como el amigo inigualable, el amigo incomparable. Y creo que Él es el que se merece toda la honra, toda la gloria, todo el reconocimiento por lo que Él hace, las cosas grandes y las cosas pequeñas en las que Él nos recuerda cuán importantes somos para Él. Por un lado, cuando me invitaron para tener esta semana de reavivamiento espiritual, una de las cosas que me llamó la atención es, ay, qué lástima que lo vamos a hacer en línea, porque realmente la Ciudad de México es una ciudad maravillosa, una ciudad fascinante, y cómo me hubiera gustado poder estar adorando nuevamente con ustedes ahí en la iglesia. Pero Dios sabe, y yo creo que toda esta pandemia, si bien nos ha prevenido de reunirnos en persona, también nos ha dado la oportunidad de crecer individualmente, de crecer como familias, de compartir de una forma distinta nuestra fe. Y no sé ustedes, algunas personas han visto esta pandemia como un problema insuperable y han pensado que la iglesia se ha cerrado. Bueno, no, el edificio se ha cerrado, ¿verdad? Porque en realidad hemos abierto iglesias en cada casa. Y eso es una bendición. Dios sigue estando al control. Y es precisamente de eso de lo que yo quisiera platicarte. El sábado pasado nosotros nos enfocamos en lo que está ocurriendo en el cielo, en todo lo que Dios está haciendo por nuestro bien. Y esta semana estuvimos analizando la forma maravillosa en la cual Jesús, quien como vimos el sábado pasado merece toda la honra, toda la gloria, cómo es que Jesús vino a esta tierra para recordarnos con acciones, no solamente con palabras, cuán importantes somos para Él. Él, sin duda alguna, que desea ser tu amigo. Así como Dios se encargó de su pueblo en el Antiguo Testamento, así como Jesús se encargó de guiar a sus discípulos cuando Él estuvo en la tierra, yo estoy seguro de que Él nos seguirá guiando durante este año y el tiempo que viene hasta que Él regrese. Antes de leer las Escrituras, antes de ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, para leer juntos del versículo 13 al versículo 20, yo quisiera invitarte que te unas conmigo y que tengamos una oración y que le pidamos a Dios que sea Él el que toque nuestro corazón, nuestra vida. Así que, como hemos hecho cada noche, como acostumbramos a hacer como hijos de Dios, hablemos con Dios antes de estudiar su palabra. ¿Está bien? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que has hecho. En esta mañana quisiéramos pedirte que tú continúes edificando tu santa iglesia. Que continúes recordándonos que nada ni nadie podrá interponerse entre nosotros. Como Jesús dijo, nada podrá resistirse a la iglesia. Te pedimos, oh Dios, de todo corazón, que nuestras vidas sean testimonios vivientes de tu poder, que otras personas también puedan ver lo maravilloso que tú eres, que puedan ver tu carácter impreso en nuestras vidas mientras reflejamos a Jesús al mundo. Señor,
cómo quisiéramos que el mundo viera lo maravilloso que tú eres. Así que en esta mañana te pedimos que sea tu palabra la que brille y que al estar aprendiendo, al estar estudiando juntos, podamos reconocer que tú estás al control, que tú eres nuestro capitán. Padre, una vez más te suplico que toques mis labios y que la única luz que se presente en esta mañana sea la luz que viene de lo alto, la luz que sale de las Escrituras y entra en nuestro corazón. Háblanos, Padre. Te lo suplicamos sin merecerlo, pero te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Saben, el tema de esta mañana yo considero que es un tema especial. Yo estoy muy agradecido nuevamente por lo que Dios ha hecho esta semana, por las historias que algunos han compartido, por los comentarios que he visto de nuestros estudios en cada noche. Y hoy yo quisiera que nosotros estudiáramos una porción de las Escrituras, que a veces cuando la leemos no la entendemos. Incluso hay ciertas expresiones que se han mal entendido, que se han mal interpretado, porque no comprendemos exactamente qué fue lo que Jesús quiso decir cuando las dijo. A veces nos preguntamos, pero ¿cómo es que diría eso? ¿Cómo es que pareciera que la interpretación que se le da es la interpretación correcta? Y yo oro que hoy nosotros tengamos un mejor entendimiento de la declaración de Jesús en Mateo 16, versículo 13 al 20. Eso que tenía que ver con establecer su iglesia mientras él llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipos. ¿Cómo fue que los llevó allí para revelarse a ellos y para que ellos entendieran que él era el Mesías prometido? Y que él vino a establecer una iglesia que no podría ser detenida por las fuerzas del maligno. De hecho, como leeremos, de que su iglesia ni siquiera la derrotarían las puertas del infierno. Y no sé tú, pero yo a veces me pregunto, Señor, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra iglesia? ¿Qué va a pasar con esta iglesia que tanto amo? ¿Cómo es que vamos a poder crecer para poder cumplir la misión que nos confiaste? Como hablábamos anoche, ¿cómo es, Señor, que nosotros vamos a poder vivir día a día como tus discípulos? Siendo como tú eres, reflejando al mundo lo que tú eres, teniendo esa calidad de amor. ¿Cómo si tenemos tantos defectos? ¿Cómo es que vamos a ser capaces de sobrevivir? ¿Cómo es que vamos a tener la capacidad de progresar? Y sabes, al decir esto, recuerdo la cita de la hermana White en el libro Hechos de los Apóstoles. Elena White escribió en la página 11 del libro Hechos de los Apóstoles: por débil e imperfecta que parezca la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar corazones. El escenario de su gracia. Qué hermosa expresión de la sierva del Señor. Qué lindo saber que Dios dedica su atención especial a su iglesia. Y sabes, al hablar de la iglesia no está hablando del edificio, está hablando de ti y de mí. Nosotros somos su iglesia y Él tiene un maravilloso plan para nosotros. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, nos presentan la declaración de Jesús con respecto a quién es que era Él y cuál fue su reacción cuando recibió la respuesta de sus discípulos. Mateo 16, comenzamos a leer el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. O sea, los discípulos dijeron: pues tú serás alguno de los que estuvieron en el pasado, en el Antiguo Testamento, de los enviados de Dios. Eso es lo que los hombres creen que tú eres. Y ahora Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, dice otra versión, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué interesante situación, qué interesante conversación. Lo que a mí me parece curioso es que Mateo tiene mucho cuidado en comenzar la historia diciendo que Jesús y sus discípulos viajaron a un nuevo lugar, a un lugar diferente. Ya veremos qué tan diferente. Una de las cosas que aprendí cuando fui a Israel con un grupo de pastores es que a veces vemos el mapa y no tenemos idea de cuál es la distancia entre un lugar y otro. Yo quisiera mostrarles lo que es el mapa de esta región para que tengamos más o menos una idea de cómo es que fue la trayectoria. Jesús y sus discípulos estaban más o menos por esta área que tú ves, en el área de Galilea, lo que era el mar de Tiberias. Jesús desarrolló, como decíamos esta semana, su ministerio en el área de Galilea. Como tú ves, ahí abajito está Samaria y abajo está Judea. Platicamos de este tema cuando presentamos el tema de la mujer samaritana. Sin embargo, cuando leemos las historias en la Biblia y miramos los mapas bíblicos, como les decía, no tenemos una buena idea de cuál será la distancia, cuántos kilómetros habrá entre un lugar y otro. O sea, cuánto les habrá tomado llegar de un lugar a otro. Y para que ustedes vean, Jesús estaba en la región de Galilea y subió hacia Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo ustedes lo van a encontrar más o menos por acá arriba, a esta altura, arriba de Golán, y dice Cesarea de Filipo. Cuando nosotros nos llevaron a esta área en el tour en el que estábamos, más o menos nos tomó 1 hora ir desde Tiberias, acá abajo, hasta arriba, Cesarea de Filipo. Pero esto fue en un camión. Caminando era otra cosa. Y cuando tú lees la historia y ves lo que ocurre, y ves cómo es que Jesús se movía, uno no puede evitar sino preguntarse, ¿por qué será que Jesús los llevó hasta allá? ¿Por qué es que no les dijo lo mismo que les tenía que decir en otro lado? ¿Por qué es que los llevó hasta allá arriba, hasta Cesarea de Filipos, que estaba bastante lejos? Y tú puedes ver arriba está Damasco. Básicamente esa área es lo que hoy es considerado, el área de Damasco, hoy es considerado como Jordania. Cerca está la frontera. Entonces, ¿por qué los llevaría hasta allá? ¿Por qué los llevaría hasta un lugar donde realmente no estaba supuesto a desarrollar su ministerio? La idea era que Jesús desarrollara su ministerio, de acuerdo a lo que los discípulos pensaban a lo menos, del lado oeste del mar de Galilea, pero el lado este. Ahí estaba Decápolis, como hablamos esta semana al inicio. Ahí estaban lugares donde ellos no estaban acostumbrados a ir. Pero una cosa que me impresiona en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es que si uno lo lee con cuidado, uno se va a dar cuenta que Jesús pasó mucho tiempo, más tiempo del que imaginamos, en territorio pagano, ¿sí? En territorio al este del Jordán. Como tú puedes ver, ahí tienes el río Jordán que corre de norte a sur, y abajo, arriba tienes tú lo que es el mar de Galilea, y vas bajando y llegas a lo que es el mar Muerto. Pero es interesante que a los discípulos les costó mucho trabajo entender por qué Jesús invertía tanto esfuerzo, tanto tiempo en territorio pagano. Es de ese lado, en el área de Decápolis, ¿sí? Donde estaban las 7 naciones paganas, donde, como leímos en el Antiguo Testamento, Josué expulsó a las 7 naciones paganas cuando los israelitas tomaron la tierra prometida. Entonces Jesús pasó una buena parte de su ministerio ministrando a
a los no judíos, a los no creyentes, a los paganos. Y mientras leemos las Escrituras, cada vez, quizás especialmente desde nuestra perspectiva, decimos, ¿cómo es que los discípulos no se dieron cuenta, no entendieron que Jesús había venido a salvar no solamente a los judíos, sino a salvar a las personas de todas las naciones? Él ministró a los gentiles. Y los discípulos lucharon mucho con esta idea. Encontramos que incluso después de que Jesús murió y resucitó, existían controversias en cuanto a quién debería de recibir la verdad del Evangelio, la historia de Jesús. Y les costó trabajo comprender que el Evangelio se debería de compartir con todas las personas, sin importar nacionalidad, raza, cultura. Y Jesús caminó entre los judíos, trabajó con los judíos, pero también, como hemos visto, se interesó mucho en trabajar en las naciones, entre las naciones paganas, en esas ciudades que eran dominadas por los romanos, que eran puramente romanas, esa área de Decápolis que tú puedes ver también en el mapa. Y yo te invito a que veas en el Nuevo Testamento cuánto tiempo Jesús pasó del otro lado del mar de Galilea. ¿Cómo es que Jesús le ministró a los no creyentes, a esos que adoraban otros dioses, que no conocían al Dios de los cielos? Así que Mateo es específico y dice que Jesús y sus discípulos fueron a Cesarea de Filipo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es que un judío kosher se atrevería a ir a un área que era tan corrupta? ¿Por qué es que tomaría también a sus discípulos y los llevaría para ese lugar? Si era un lugar tan intimidante, ¿por qué haría eso? ¿Sabes? Del otro lado del mar de Tiberias también había templos, pero eran templos paganos. Eran templos donde la gente adoraba a dioses ajenos al Dios de los cielos. Y la forma de adoración era espeluznante, era impresionante, era horrible. Ellos adoraban abiertamente a los poderes de las tinieblas, adoraban abiertamente a Satanás. ¿Por qué es que Jesús llevaría a sus discípulos a Cesarea de Filipos? Y es interesante leer que Mateo describe la situación. No nos cuenta tanto de lo que ocurrió en el camino mientras se dirigían a Cesarea de Filipos, sino sencillamente dice que él fue a esa región. Y si leemos entre líneas, creo que podemos entender. Si analizamos un poquito, estudiamos un poquito, entenderemos por qué es que Jesús los llevó allí. Ahora, en esta conversación, como ustedes saben, surge una palabra muy interesante, una expresión muy interesante que Jesús tiene. Dice que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían. De repente Jesús utilizando ese lenguaje. ¿Pero cuál es el contexto? Bueno, para entender más o menos el contexto, yo quisiera mostrarte cómo es esta área donde Jesús llevó a sus discípulos. Esa área en Cesarea de Filipos específicamente es un área donde existen manantiales, y hay un manantial muy particular, muy especial, en donde ahora es como si fuera un parque, donde hay mucha agua. Y cuando tú llegas, como te podrás imaginar, el agua no es muy común. O sea, te das cuenta de que es preciosa. Pero en esta área, por este manantial en particular, hay mucha agua que está corriendo constantemente. Y en esos lugares el agua es un sinónimo de vida, de crecimiento. Y Jesús los llevó a Cesarea de Filipos para que estuvieran en este lugar o muy cercano a este lugar, donde hay un manantial de agua. Y es impresionante ver cuán verde es esta área. Esta área se mantiene verde durante todo el año, mientras alrededor, pues prácticamente todo es oscuro. O sea, es marchito, es seco. Porque cuando nosotros fuimos, fue en verano todavía,
y la lluvia no ha llegado. Las lluvias llegan hasta el mes de octubre. Por encontrar un lugar así, cuando nosotros vimos esta foto, la tomé yo cuando estuve allá, encontrar un lugar tan verde, pues no es algo común. Uno llega y pareciera un lugar pacífico, confortante. Ahora, en los días de Jesús, los romanos estaban fascinados con la cultura griega. Todo lo que tuviera que ver con los griegos a ellos les fascinaba. Los griegos vinieron y trajeron consigo su cultura, sus costumbres y también su lenguaje y su religión. De hecho, tú debes saber de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Griego en ese tiempo era el idioma oficial del Imperio Romano. De hecho, tú vas a encontrar algo muy curioso entre los discípulos. Entre los discípulos, básicamente todos tenían dos nombres. Tú tienes a Natanael, que era Bartolomé. Tenías a Simón, Pedro. O sea, ellos tenían un nombre hebreo y tenían también un nombre griego. Porque los griegos eran muy prominentes. Ellos necesitaban hablar griego para poder comunicarse. Y Cesarea de Filipos era muy especial precisamente por este manantial. Pero hay algo mucho más interesante en cuanto a esta área. Déjame mostrarte otra foto. Aquí puedes ver el área verde y vas a ver que cerca se ve un poquito seco, pero dado que existía mucha agua, que existe mucha agua en esta zona, esa área se mantiene verde durante todo el año. Como te decía, los griegos vinieron y junto con su cultura también trajeron su religión. Así como ves este río fluyendo, con árboles de higos alrededor, con árboles de aceitunas, de olivas. Había plantas, flores alrededor en esta área. Y en esta área también existía un templo muy importante. La deidad que se adoraba en ese lugar era una de las deidades más importantes para los griegos. Era el dios Pan. Sí, pan como el que comemos, como Peter Pan. De hecho, cuando estuvimos en un museo allí, donde también ustedes verán tomar unas fotos, hay una leyenda en cuanto a que el personaje de Disney fue de alguna forma tomado precisamente de la idea del dios Pan. Pero el dios Pan era un dios muy especial. Y cerca de estos manantiales estaba el templo de Pan, en Cesarea de Filipos. Este es Pan. Pan era un dios que era mitad cabra y mitad ser humano. Los griegos lo consideraban como uno de los dioses más importantes. Quizá después de Zeus, uno de los más prominentes. ¿Por qué? Porque Pan era el dios de los pastores, de ovejas. Pan era un dios obviamente importante en una sociedad donde la agricultura y la crianza de ganado eran sumamente importantes. Pan era conocido como el dios de la fertilidad. Pan también era el dios de la música. Ahora, si tú pones estas cosas juntas, el que era el dios de los pastores de ovejas, que era el dios de la fertilidad y que era el dios de la música, y tratas de meter todos esos elementos en un culto de adoración, pues ya te imaginarás lo que salía. Ahora, en el museo, este mismo museo donde estuvimos en Jerusalén, encontramos también otra descripción del mismo dios Pan, que estaba aquí grabado, esculpido en esta piedra. Esta piedra presenta lo que era la típica cara de Pan. Y la historia cuenta que Pan tenía tal reputación que los ejércitos enemigos se asombraban y se asustaban cada vez que tenían que pelear con aquellos que adoraban al dios Pan, porque ellos comenzaban antes de ir a la guerra a tener sus cultos de adoración y
los enemigos se aterrorizaban cuando escuchaban el sonido de la música, de las canciones, los gritos, lo que estaban haciendo, adorando al Dios Pan. De hecho, de allí es donde sale la palabra pánico, del Dios Pan. Y pánico era precisamente la reacción que tenían los enemigos, los ejércitos enemigos, cuando se daban cuenta que los griegos estaban adorando a su Dios. De ahí sale la palabra pánico, por la experiencia de las fuerzas de los enemigos al ver la adoración que ellos realizaban. Y había cosas que ellos hacían, en la forma en la cual ellos adoraban paganamente, que se describen como sorprendentes, y dicen que incluso a través de la música que tocaban y las cosas que hacían, los adoradores caían en una especie de trance, de trance hipnótico. Y ese era el Dios, precisamente, que se adoraba en Cesarea de Filipos. Ahí había un templo, el templo del Dios Pan. Y ahí fue donde Jesús llevó a sus discípulos para revelarse a sí mismo. Y ahí es donde Él les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Es interesante que Jesús llevó a sus discípulos para preguntarles quién Él era. En ese lugar donde se adoraba con música al Dios que ellos consideraban como el Dios de la música, al Dios de la fertilidad, al Dios de los pastores de ovejas. Yo quiero mostrarte más o menos lo que era ese lugar. Y esas son las ruinas que quedaron del templo de Pan. Eso es lo que queda. Los romanos, como dije, estaban fascinados con todo lo que tenía que ver con la cultura griega. Y para el tiempo de Jesús, los romanos estaban dominando esta área. Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un mandatario, un gobernador de la provincia que fue puesto por Roma para dirigir, para gobernar en toda esa área. Ahora, si lees la historia de Herodes el Grande, era un loco. Si ves las cosas que hizo, son cosas abominables. Pero entre las cosas que hizo, había unas cuantas cosas buenas. En ese sentido, bueno, él sabía construir, y a él le importaba construir porque era muy egocéntrico y quería dejar edificios que le recordaran a la gente quién era él. Herodes el Grande también construyó una ciudad llamada Cesarea, pero no es esta. Hay otra ciudad que uno puede encontrar en la costa llamada Cesarea de Filipos. Perdón, Cesarea Marítima. Esta era Cesarea de Filipos. La otra que él construyó se llamaba Cesarea Marítima, o Cesarea a la orilla del mar. También tuvimos la oportunidad de visitar ese lugar, y sabes, es impresionante porque uno llega al lugar y se puede imaginar cómo es que la ciudad estaba delineada. Hay un anfiteatro precioso allí, y también algo que me impresionó es de que están las ruinas de lo que fue antiguamente una fortaleza que construyó Herodes allí, un castillo, vamos a ponerlo así, y daba al mar. Y parece que Herodes fue y construyó una alberca de agua dulce adentro del mar. Es impresionante. Como les digo, Herodes era un constructor muy bueno. De hecho, allí en esa fortaleza, en la fortaleza de Cesarea Marítima, fue donde tuvieron a Pablo prisionero por un tiempo. Ahí es donde pasó 2 años. Ahí es donde casi Agripa se convierte al cristianismo. Herodes era un constructor. ¿Y saben qué también hizo él? Él decidió expandir el templo de Jerusalén. Y gracias a eso es que los judíos estaban muy agradecidos. A pesar de que era un tirano, ellos estaban muy agradecidos de que él les expandió el templo, se los remozó, se los arregló. Y Herodes también, Herodes el Grande, construyó una fortaleza en el tope, en la parte de arriba de una montaña. Es lo que se conoce como la fortaleza de Masada. Tuvimos oportunidad de ir ahí, arriba en las montañas. Es impresionante ver lo que se construyó allá. Y Herodes el Grande era respetado, era reconocido como un constructor incansable.
pero también estaba loco, como te dije. Él era un ser humano muy pervertido. La forma en la cual murió fue horrible. Estuve investigando y llegué a lo que fue el diagnóstico de su muerte, de acuerdo a lo que los historiadores describen que él tenía, y una lista larga de problemas. Eventualmente él murió una muerte muy fea y dejó al poder a sus 3 hijos. Uno de ellos se llamaba Felipe, y él fue asignado para gobernar precisamente esta área. Y para encontrar gracia ante los ojos del emperador de Roma, César Augusto, así como su padre siendo muy inteligente, él le llamó a esta ciudad Cesarea de Filipos. La Cesarea de Felipe, en honor al César y poniendo su nombre también. Felipe también era muy inteligente, como su papá. Sabiendo que él servía a los romanos, decidió construir un templo en honor al dios Pan. Así que construyó un templo allí, en lo que ustedes ven que era esa cueva, y el templo salía de la cueva. Y adentro de la cueva se dice que estaba el nacimiento del manantial. Y el manantial producía borbotones de agua que salían, y era visible, era algo impresionante. Y quiero mostrarles una foto que tomé allí afuera de lo que era, se creía un artista, presentó una descripción de lo que habrá sido el santuario, este templo de Pan. Y llegaban los adoradores desde lo que ustedes tienen en la pantalla, desde derecha a izquierda, en esa especie de anfiteatro que ustedes tienen allí. Era un lugar donde había algunas estatuas de Pan tocando la flauta, y ahí traían a las cabras que ellos iban a sacrificar. Los adoradores traían cabras para ofrecerlas en holocausto. Pan para ellos, recuerdan, era mitad cabra, mitad hombre. Así que ellos traían cabras para que fueran sacrificadas allí. Y entonces iban pasando de ese lugar y se iban moviendo a lo que sería tu lado izquierdo de la pantalla. El de en medio era un templo dedicado a Zeus. Y después ahí tú ves que hay como un nicho, y era el nicho de Pan, y de ahí pasaban al templo básicamente que se tenía. Los adoradores traían sus cabras y las presentaban, las dedicaban, y después entraban al templo y entonces tomaban llegaban hasta el fondo de la cueva, y se veía ya las piedras que estaban abajo y el agua que estaba fluyendo, y tomaban a las cabras y las tiraban en el aire, y la cabra entonces iba a estrellar en contra de la pared de piedra, y lo que se creía es de que si salía del otro lado mucha sangre mezclada con agua, significaba que el dios Pan había aceptado su sacrificio. Si no salía suficiente sangre, si no se teñía el agua de rojo, significaba entonces que no estaba acepto su sacrificio. Así que tenían que regresar y hacerlo todo de nuevo. Pero Jesús trajo a sus discípulos a este lugar, a Cesarea de Filipo, para revelarse a ellos como el Mesías, para revelarse a ellos como que Él era el Cristo, el que estaban esperando. ¿Por qué los llevaría hasta allí? ¿Por qué no hacerlo en otro lugar? Lo que voy a decir va a provocar que todo esto tenga sentido. Los historiadores de su tiempo describen esta caverna y el lugar donde estaba este manantial de agua como el abismo sin fondo. Así se refieren a ese lugar. Se decía que un abismo sin fondo. Se creía que nadie podía tocar el fondo. Algunos habían intentado y habían muerto. No se podía llegar a tocar el fondo del manantial. Así que este lugar era conocido también como las puertas de lo subterráneo. Y los locales
le llamaban a este lugar las puertas del infierno. Este lugar, las puertas del infierno, el templo de Pan, era el centro de la adoración pagana. Este lugar era visitado por miles de personas en el área. Ellos traían y viajaban con sus cabras, o algunos las compraban ya llegando, y llegaban allí para envolverse en un montón de rituales horribles, paganos, prácticas inmorales, porque venían a adorar al dios Pan. Así que venían a traer sus sacrificios a las puertas del infierno. Y allí fue donde Jesús llevó a sus talmidim, a sus discípulos. Yo estoy convencido que si Él no se acercó demasiado al templo de Pan, habrá estado parado con sus discípulos por lo menos en algún lugar cercano donde se alcanzaba a ver el lugar, el templo, la gente moviéndose. Quizás se escuchaban los sonidos. Mateo dice que llegaron a la región de Cesarea de Filipos. Y me imagino que los discípulos estaban horrorizados, asombrados, confundidos mirando este lugar. ¿Pero qué hacemos aquí? Entonces Jesús se voltea y les dice, ¿quién dicen que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús estaba acostumbrado a hablar a las personas en parábolas, ¿recuerdas? Y así mientras estaba parado al lado de las flores, Él les hablaba de las flores. Y de un sembradío les hablaba del sembrador que sabía sembrar. Y del buen pastor y de tantos otros ejemplos visuales para que la gente comprendiera mejor el mensaje que Él estaba tratando de darles. Y yo estoy seguro que Jesús llevó a sus discípulos a las puertas del infierno, donde estaba el templo de Pan y donde estaban esos adoradores paganos que hacían toda clase de actos inmorales, para declarar que Él construiría su iglesia sobre un mundo corrupto y que ni siquiera el paganismo, ni siquiera la adoración al maligno prevalecerían en contra de su iglesia. Jesús los llevó a este lugar donde se asombrarían, donde tendrían una imagen que jamás se les iría de la mente, para recordarles que ellos iban a enfrentar a los poderes del maligno. El infierno entero se desataría en contra de ellos. Y en sus corazones quizás sintieron pánico. Pero Él les dijo que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían en contra de su iglesia. Y yo reconozco que no podemos evitar tocar este tema, esta frase que Jesús le dice a Pedro cuando le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca, lo llama roca, estableceré mi iglesia. Y para muchos es una declaración muy controversial, porque parecería que Jesús dijo que construiría su iglesia sobre un hombre. De hecho, hay algunos cristianos que reconocen a Pedro como la roca. Pero realmente no es un problema tan difícil, sobre todo si leemos lo que dice en el idioma original, en el griego. Jesús le dice a Pedro, y yo te llamo Pedro. Petros es la palabra en griego. O sea, Jesús le dice a Pedro, Petros, no Petra. Hay una diferencia entre Petros y Petra. Ahora, ¿cuál es la diferencia, pastor? Estarás preguntándote. Bueno, mira, quiero decirte algo, que Jesús sabía de lo que estaba hablando y sabía cómo utilizar las palabras, especialmente este término. Porque nosotros hemos crecido y se nos ha contado que Jesús era un carpintero. Bueno,
Jesús sin duda alguna sabía trabajar con madera, pero Jesús no solamente era un carpintero. La palabra que se utiliza para describir la ocupación, el oficio del papá de Jesús, que también enseñó a Jesús, es la palabra tectón. Tectón. De ahí viene la palabra tecnología. Pero la palabra tectón no es solamente ser carpintero. Tectón significa ser constructor. Y si tú vas para allá, te vas a dar cuenta que las casas no se construían de madera. Sí, los muebles en las casas se hacían de madera. Pero mucho de lo que había en las casas, incluso la forma en la que se construían, era de piedra. Lo que nosotros diríamos ladrillo, pero era de piedra cortada. Entonces, Jesús era un tectón, sabía trabajar y construir, era un constructor. Y si alguien sabía de la diferencia entre la palabra Petra y Petros, era precisamente Jesús. Petra se traduce como piedra. El término Petra se refiere a una piedra grande, a una piedra sólida. De hecho, hay una ciudad perdida, muy interesante, fascinante, que está del lado de Jordania. Nos llevaron allá también, porque es imposible, es una de las maravillas del mundo. La ciudad perdida de Petra. Cuando tú vas ahí te das cuenta de la diferencia o de lo que significa esta palabra, Petra. Tumbas construidas en la montaña, grabadas, esculpidas en la piedra sólida, montañas inmensas. De hecho, hasta por ahí una película, creo que de Indiana Jones, donde te presenta esa escena. Es impresionante. Estoy seguro que la habrás visto en algún lugar. La ciudad de Petra, la ciudad perdida. Si no, búscalo en internet, es fascinante. Pensaban que eran templos y no, realmente eran tumbas que habían sido construidas para sus gobernantes. Sólidas, piedras grandes. Pero Jesús no le llama a Pedro Petra. Jesús le llama a Pedro Petros. ¿Y sabes lo que significa Petros? Significa guijarro, significa piedrita. Piedrita. O sea que Pedro no es la piedra. La piedra es Jesús. La Petra es Jesús. La piedra angular. El fundamento de nuestra fe. Pero Jesús reconoce a Pedro por su respuesta y lo voltea a ver y le dice, y yo te voy a llamar a ti piedrita. Tú eres una piedrita y los otros 11 discípulos también son piedritas. Y los que les sigan a ustedes serán piedritas también. Y estas piedritas servirán para construir esta iglesia que estoy construyendo sobre la roca. Jesús es la roca. Y las piedritas que le seguían, como sus discípulos, Pedro en particular, estarían contribuyendo a la construcción de su iglesia. Todos aquellos que creerían sus palabras. Todos aquellos que creyeran que Jesús conquistó los poderes de la oscuridad. Todos que le aceptaran como Salvador personal son llamados piedritas. Y Pedro aceptó la verdad de que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, y tú eres una piedrita. No de manera despectiva, al contrario, de una forma también gráfica para ilustrar que Pedro tendría su lugar, que formaría parte de esta iglesia. Y cuando leemos el pasaje y nos ponemos en sus sandalias, porque no traían zapatos, ¿verdad? Nos ponemos en sus sandalias y miramos esta escena. Y me pregunto si Jesús también apuntó a las otras piedritas, a los otros discípulos que estaban escuchando, asombrados, impresionados por la situación y también interesados en sus palabras. Jesús dice que Pedro es solamente una pequeña piedrita, pero que junto con todos los demás creyentes, Él, el tectón maestro, el maestro constructor, construiría su iglesia. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos en un grupo
declaramos a Jesús como nuestro Salvador personal. Cuando nosotros decidimos ponernos de su lado, llegamos a ser también piedritas en su reino. ¿Sabes? En el año 70, después de Cristo, los historiadores registran que Jerusalén fue destruida por los soldados de Agripa. Y después de destruir y de devastar Jerusalén, después de destruir el templo en Jerusalén, se fueron a Cesarea de Filipos para celebrar. Se fueron a celebrar a las puertas del infierno, donde estaba este templo que vimos hace un ratito. Allí ellos hicieron fiesta, gran fiesta. Viajaron desde Jerusalén para adorar al Dios Pan y provocar al Dios de los cielos, porque habían derrotado a los judíos, habían destruido Jerusalén. Se fueron ahí pensando que habían terminado con Dios porque habían destruido el templo. Se mofaron y hay registros que dicen que es que el reino de Pan duraría por siempre. Fueron allí pensando que el pueblo de Dios había sido derrotado, porque habían derrotado la ciudad, porque habían destruido el templo. Pensaron que la iglesia de Dios se había terminado. Y sí, en cierto sentido para los judíos en ese tiempo, la destrucción del templo de Jerusalén fue una derrota horrible. Ellos sintieron incluso que perdieron su identidad y hasta el día de hoy están desesperados por reconstruirlo. Pero sabes, así como era de impresionante, de magnífico, de intimidante, el templo de Pan y lo que se hacía allí, así como estaba tan bien construido y tan majestuosamente terminado, solamente unos 200 años después de esta declaración de Jesús, los historiadores también registran que hubo un gran terremoto que afectó esa región de Cesarea de Filipos. Un terremoto que llegó y que cambió todo. Un terremoto grandísimo que destruyó el templo de Pan e incluso bloqueó el área que era considerada como el abismo. Ese terremoto cerró el manantial. Cerró lo que es llamado y reconocido como las puertas del infierno que tanto se temía y lo que ellos adoraban. Pero el agua no dejó de fluir, El agua encontró su camino por otro lado, afuera del templo. Y ahora uno puede ver que el agua sale de otro sitio y esa misma agua alimenta al río Jordán. Llega y se mete en el río Jordán. Y hay tantas implicaciones espirituales de esto. Pero es que los templos paganos no sobrevivieron. Los templos paganos se derrumbaron ante la voz de Dios. Ese es el registro de la historia. Reyes y reinos solamente han sido temporales con sus problemas, con sus situaciones. Esos reinos que el enemigo pone para engañar a las personas. Se nos recuerda que todo esto pasará, pero hay una cosa que permanecerá, y es Cristo y su iglesia. Por muy intimidante que fuera el reino del Dios Pan, también fue destruido. Y miren, el reino de Dios, el reino de los cielos, sigue siendo construido a través de personas como tú y como yo, piedritas que estamos siendo unidos a la piedra angular que es Cristo Jesús. Tú y yo somos parte de este reino que sigue estando vivo. Y yo no sé en qué punto, quizás esta semana pasada o en las semanas anteriores, tú te sentiste también intimidada por las puertas del infierno. Yo no sé si fue ese momento cuando escuchaste el diagnóstico de los doctores o cuando recibiste la prueba que tomaste. Ese diagnóstico que
que te hizo pensar o que te hace pensar que el enemigo está ganando la batalla. Quizás en este momento sigues enfrentando una crisis devastadora. Quizás recibiste una llamada que jamás pensaste recibir. Pero yo quisiera recordarte que las palabras de Jesús siguen siendo verdad hoy en día. Jesús está todavía construyendo su iglesia y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Los intentos más elaborados del enemigo para destruir al pueblo de Dios no prevalecerán, hermano, hermana. Yo no sé si en este momento tú sientas que el enemigo te ha llevado al infierno, que ha robado tu esperanza, tu gozo. Yo no sé si en este momento sientes que tu fe se ha pulverizado, se ha deshecho. Yo quiero recordarte que como piedritas que somos, necesitamos mantenernos juntos en esta iglesia que Jesús construye. Tenemos que apoyarnos unos a otros, orar unos con los otros, amarnos los unos a los otros. Esa es la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia que Él vino a establecer. Dijo que el mundo nos conocerá y lo conocerá a Él si nosotros nos amamos los unos a los otros. Y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Que las decisiones positivas con respecto a su reino se toman aquí, pero se escuchan en el cielo. Recuerda que todos los demás reinos han caído uno tras otro, pero su reino sigue en pie. Y nosotros somos piedritas, como Pedro y los discípulos en su reino. Nosotros, los modernos talmidim, los modernos seguidores de Jesús, los modernos discípulos de Jesús, que no solamente creemos en Él, sino que reconocemos que Él cree en nosotros. Sabemos que Él sigue construyendo su iglesia a través de nosotros y en nosotros y con nosotros. Y ni aún las puertas del infierno prevalecerán. El enemigo quizá pensó que con cerrar las iglesias se acabaría la predicación del evangelio. Pero mírenos, hermanos, gracias a Dios, alabado sea su nombre, porque ni siquiera una pandemia del tamaño del COVID-19 ha impedido que su iglesia siga adelante, siga caminando. Hermano Piedrita, hermana Piedrita, junto con Pedro y los discípulos, estamos en las manos del tectón celestial, del constructor maravilloso, que utiliza hasta nuestros defectos para traer honra y gloria a su nombre. Mientras Él nos escoge y nos pule y nos coloca en el lugar de su iglesia donde Él desea colocarnos. Yo quiero recordarte que a pesar de las luchas y de las dificultades, ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Hoy yo quisiera orar. Quisiera agradecerle al Señor por esa lección que le dio a los discípulos, llevándolos a ese lugar horrible que jamás se les olvidaría. Pero no para exponerlos ante el peligro, no para exponerlos ante una impresión negativa, sino para que se dieran cuenta del contraste que existe entre la pureza y la suciedad. Y para asegurarles que Dios es el que triunfa, que Cristo es victorioso, que incluso lo que parecen derrotas llegarán a ser grandes victorias para el pueblo de Dios. Y Jesús murió y fue sepultado. Fue sepultado en una tumba y una piedra cubrió la entrada de la tumba de ese que es el constructor supremo. Pero esa piedra no pudo detenerlo, porque Jesús resucitó y con su resurrección nos recuerda que ni siquiera las puertas del infierno, los actos más ruines del enemigo,
prevalecerán en contra de su iglesia. Yo quisiera orar y pedirle al Señor que nos siga dando esa seguridad y esa confianza. Que mientras el enemigo continúa atacando a nosotros, tengamos nuestros ojos puestos, enfocados en el único que tiene el universo en sus manos. Que nosotros podamos mirar más allá de los problemas temporales. Y que tomados de la mano de nuestro amigo único, de ese amigo incondicional, de ese amigo incomparable, nos animemos a seguir caminando mientras formamos parte de su iglesia. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Busquemos en la palabra de Dios motivos para seguir siendo sus discípulos, para seguir experimentando milagros diarios, para seguir reconociendo de que Él está mucho más allá de nuestras circunstancias. Y que si bien nos toca sufrir aquí, muy pronto habrá celebración y habrá gozo. Y será una celebración y gozo interminables, porque durarán por la eternidad.